Muy buenos días, mis queridos hermanos, amada iglesia. Estamos en este primer domingo del mes de agosto. Realmente un año al que espero le estén sacando mucho provecho. Y esto el sentido de qué provecho estoy sacándole al año, significa que estés haciendo buenos negocios, de que estés de repente saliendo apenas de tus apuros financieros, o que estés pagando tus deudas, o que finalmente estés concluyendo tus estudios. El poder decirle estoy sacando provecho a este año es decir estoy creciendo espiritualmente cada vez más, porque estoy participando más en las reuniones de la iglesia, porque tengo la posibilidad de haber tomado un discipulado, no sé, todo lo que tú puedas tener a disposición está. Lo importante realmente es que quieras hacer lo que el Señor espera que tú hagas todos los días, que hagas discípulos. Y para eso podemos ponernos a ver la prédica de hoy. Pues todos los creyentes somos afligidos de diversas maneras y con diversas pruebas, así que no pienses que solo te está pasando a ti, porque otros también están batallando duramente. Todos los seres humanos vivimos situaciones de crisis y dolor y hemos sido criticados y señalados y hasta de repente menospreciados. Nos sentimos impotentes y débiles y hasta pensamos que ya no se puede más. A veces somos lastimados y olvidamos que Dios es nuestro auxilio, que sana las heridas más profundas del alma, que repara los pedazos desgajados del corazón. Ciertamente Dios nos ha llamado y ha escogido por medio de su Hijo Jesucristo para ser parte de su maravilloso propósito. Es seguro que habrá adversidades a lo largo de nuestra existencia, pero en medio de todo, el Señor ha prometido grandes cosas a los que le aman. La prédica de hoy titula La presencia de Dios contigo y tiene 3 puntos. Punto número 1, en medio de las pruebas. Punto número 2, porque proclamas su nombre. Y punto número 3, cuando te amenaza. Vamos al desarrollo de estos 3 puntos. Dios está contigo. Punto número 1, en medio de las pruebas. Hechos 4, 1 al 7. Hablando ellos al pueblo, se les acercaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, muy enojados porque ellos enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que oyeron la palabra creyeron, y el total de los hombres fue 5,000. Al día siguiente aconteció que se reunieron en Jerusalén sus gobernantes y los ancianos y los escribas, y Anás, sumo sacerdote, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en el medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Bien, ¿quiénes empezaron con todo este problema? Los saduceos. Eran otro grupo de religiosos, ¿no es cierto?, que tenían su criterio en cuanto a lo que Jesús había predicado. Ellos no creían en la resurrección. De hecho, la negaban completamente, y ese era el mayor punto de confrontación con la doctrina de Cristo. Los saduceos de hoy, porque hay algunos que piensan exactamente igual, ¿no es cierto?, piensan que Jesús es un hombre bueno, es una persona amable, es un ser tolerante, amoroso. Los saduceos de hoy niegan lo sobrenatural, niegan
la inerrancia de la palabra de Dios, de las Escrituras. Y niegan obviamente el poder de Jesucristo en cambiar vidas. Si tú delante de ellos predicas a Jesucristo como Salvador, que murió en la cruz por tus pecados, por los pecados de todos los seres humanos, y resucitó con gran poder, pues ese mensaje no lo aceptan. Por eso es que Pablo, al mandarles la carta a los corintios, les hace un recuerdo de algo que es sumamente importante y lo cual no se puede negar. En 1 Corintios 15, versos 12 al 14, les dice: entonces, si se predica que el Mesías fue resucitado de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco el Mesías fue resucitado. Y si el Mesías no fue resucitado, vana es nuestra predicación, vana también vuestra fe. Bien, no les dice a los corintios que habían personas que estaban en otra parte y que los confrontaban, estaban en medio de ellos. Generalmente en medio de la iglesia están grupos, y estoy hablando de la iglesia universal, grupos de personas que están dando énfasis a ciertas cosas, que no es lo que enseña Jesucristo. Porque lo que enseña Jesucristo es que nosotros creemos en la resurrección. Y creer en la resurrección es creer que hay vida eterna. Creer que hay vida después de la vida en este mundo. Si nosotros no llegáramos a aceptar o permitimos que alguien nos afecte con esos criterios y esas ideas, pues estamos negando lo que Jesucristo mismo decía. Juan 11, 25, 26. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, de ningún modo morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Hay una manera más clara de expresar lo que Jesucristo nos dijo? Pues no es de extrañar, ¿no es cierto?, que el mundo te persiga por tu fe. Y no estamos hablando de una persecución como había en ese tiempo, que iban casa por casa, los sacaban y se los llevaban para ponerlos en mazmorras. No, lo que ahora está pasando es que el mundo te persigue diciendo, por si acaso, aquí nada de hablar de religiones. Por si acaso, acá tenemos algunas personas que tienen criterios diferentes y por lo tanto se tiene que respetar. Así es que si tú vas a querer hablar de religión, de Jesucristo o de lo que sea, pues no eres bienvenido. Y bueno, es el mundo. El mundo pone sus condiciones. Ahí está, un país vecino nuestro ya ha determinado que las leyes vayan en contra de la ley de Dios, las leyes de su país. Bueno, y está bien, es el mundo. Lo triste es cuando la persecución viene de otros creyentes. Que de repente te ponen trabas y sacan argumentos que quieren hacer prevalecer sin considerar lo que dice la Biblia. Pero ya Jesús había advertido, y les había advertido a ellos que iban a ser perseguidos por creer en Él y por vivir como manda. Si eso está aconteciendo en tu vida, puedes darte por feliz. Ya Jesús les había advertido en Juan 15, versos 18 al 21. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí de entre el mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os dije.
Un siervo no es mayor que su señor. Y si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero esto os harán por causa de mi nombre, porque no han conocido al que me envió. Pedro y Juan estaban advertidos y fueron llevados a ser detenidos. Y dice que como ya era tarde, ya ahí lo dejaron y al día siguiente fueron a, tomarles sus declaraciones, se podría decir. Los pusieron en medio de todas las autoridades. Pero el relato del libro de los Hechos nos hace notar algo muy importante, que dice que se convirtieron como 5,000 por la predicación de la palabra. Y son solo los varones. Si se considera a que habían también mujeres entre ellos y que las mujeres son todavía más obedientes que los varones en cuanto a tomar una decisión de seguir o no seguir a Cristo, entonces calculamos que han debido ser más de 10,000, ¿sí? No dice el relato bíblico dos cosas. La primera, que yo creo que esa cantidad de gente ya habían decidido convertirse, aceptar la presencia de Cristo como su Señor y Salvador, porque también habían estado haciendo su tarea. Esos que empezaron en el aposento alto y que luego se convirtieron en 2,000 nuevos y luego en estos 5,000, que son los que relata la Biblia. Yo creo que esa iglesia estaba haciendo su parte y la predicación de los apóstoles pues estaba complementando todo. No eran pasivos, simplemente escuchando y que el Espíritu Santo obre. El Espíritu Santo está obrando, pero ellos también estaban actuando. Y también tengo la convicción, aunque no dice el pasaje, que esta iglesia seguro estaba unida en oración por Pedro y Juan. Y ellos oraban para que fueran liberados. Hay una experiencia de un relato parecido en el libro de los Hechos. Exactamente igual por Pedro. Así es que yo no dudo de que era una iglesia que vivía en esa comunidad, que vivía de esa manera, que eran capaces de hacer sacrificios porque la iglesia avance. Pues yo no creo que no se hayan reunido para orar toda esa noche, toda la noche, por Pedro y por Juan. Bueno, nosotros hacemos vigilia de oración. Y hemos hecho en los meses pasados. Y vamos a hacer en esta semana que viene, que empezó. Pero esta vigilia es corta, de 8 a 10. Yo me imagino que ellos sí estaban orando toda la noche. Gracias a Dios, la iglesia prosperaba. Y yo no estoy tomando esta palabra de prosperar de la iglesia por el número de personas que eran convertidas. Yo creo que ese número más bien es el reflejo de todo lo que la iglesia estaba haciendo, y prosperaba en conocimiento, prosperaba en amor, prosperaba en comunión, prosperaba en confraternidad, prosperaban en el cuidado de unos por otros. La iglesia estaba prosperando y las cifras lo demostraban. Y solo los líderes, Pedro y Juan, estaban sufriendo. Eso siempre sucede. La iglesia disfruta de las bendiciones de Dios. De pronto una iglesia que está creciendo en conocimiento del Señor, que esa es la misión única de la iglesia, haciendo discípulos,
ven la obra en sus vidas, ven la manera en que Dios se está manifestando y disfruta de esas bendiciones de Dios. Sin embargo, el pastor es el que paga el precio, porque se convierte en el blanco de ataque de Satanás. ¿Qué debería hacer la iglesia? La iglesia debería orar por sus pastores, porque es de seguro que los pastores que están trabajando en serio, pues van a ser zarandeados como el trigo, porque el maligno no aguanta que la iglesia prospere. Estaban Juan y Pedro y todas las autoridades. Y seguramente en ese momento se les vino a la mente las palabras de Jesús, que les prometió que cuando estén ante las autoridades, el Espíritu les daría palabras para defenderse. Mira lo que dice Lucas 12, del 11 al 12. Y cuando os conduzcan a las sinagogas y a los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis de cómo o qué responderéis, o qué diréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Jesús sabía exactamente lo que iba a acontecer. Y por lo tanto les advierte, así es que ellos están ahora en esa situación. ¿Y qué debían hacer? Pues simplemente dejar que el Espíritu de Dios les guíe y ellos decir las palabras de bendición que iban a salir de sus bocas. Aun cuando estaban defendiendo su posición, pues eran palabras de bendición. Hermano, hermana, el Espíritu Santo te va a guiar y va a poner en tu boca palabras de bendición. Tienes que usarlas. Tienes que manifestar esas palabras todo el tiempo. No es para defenderte simplemente en los estrados judiciales. No, es para que tú lleves su palabra. Pero no hagas lo que la mayoría suele hacer, usar palabras de maldición, usar sus propias palabras. Cuando usas las palabras del Espíritu Santo, estás actuando en obediencia, en dependencia del Señor. Pero cuando usas tus palabras de maldición, estás actuando en tu libre albedrío. Alguien dice, sí, el libre albedrío es una forma de decidir que tenemos los seres humanos porque no somos robots. Yo aún en las expresiones del mundo encuentro que cuando hace algo bueno, alguien, nunca dicen, hizo según su libre albedrío, digamos, una colecta para Navidad. No, generalmente se lo utiliza, ese ha sacado como sea, ha hecho de acuerdo a su libre albedrío. Hermano, es necesario que sigas la guía del Espíritu Santo, porque Dios está contigo. Punto número 2, porque proclamas su nombre. Hechos 4, del 8 al 14. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca de un beneficio hecho a un hombre enfermo, por quien haya sido sanado sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que, en el nombre de Jesús de Nazaret, el Mesías, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está sano delante de vosotros. Esta es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Observando entonces la osadía de Pedro y de Juan, y percatándose de que eran hombres del vulgo y sin letras, se asombraban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado en pie de ellos,
no tenían nada que oponer. Se podría decir que humanamente Pedro se hubiera sentido intimidado ante los líderes religiosos. Vean ustedes el tamaño de la asamblea de gente que los estaba rodeando para pedirles cuentas. Pero no sucedió eso. ¿Por qué no sucedió eso? Porque dice el relato de la palabra de Dios que Pedro estaba lleno del Espíritu de Dios. Obviamente. Cuando el Espíritu de Dios llena al hombre, no hay temor. Y Pedro, en su alocución, responde y confirma que el cojo fue sanado en el nombre de Jesús. Pedro está exaltando a Jesús en medio de esa gente que todos eran contrarios. Él no está hablando de Mahoma, de Buda, no está hablando de Shiva, de ninguna otra persona. Él dice, fue sanado en el nombre de Jesucristo. Esto también nos lleva a pensar que hay una gran mentira por ahí que dicen que todos los caminos van a Dios, y eso no es cierto. El único camino a la salvación es Jesús. El único camino a la vida eterna es Jesucristo. Los demás te llevan al infierno. Y vean ustedes que Pedro, en medio del discurso, saca un tema sumamente importante para esos líderes de ese tiempo. Ellos eran los constructores de la fe, los constructores de la casa de Dios en Judea. Eran quienes estaban encargados de poner el fundamento, las bases de la fe en Dios. Ellos eran los encargados de conducir al pueblo sobre una base sólida. Pero Pedro les dice, y ustedes lo rechazaron a Jesucristo. Y Él, pues era la piedra angular de la casa. Él era el fundamento. Él era la base sólida. Jesucristo siempre fue y será el único fundamento sobre el cual puede fundarse la fe cristiana. Aún más fuerte todavía es la cita de Isaías con referencia a los líderes de Jerusalén que, claro, como siempre lo hacen, se defienden con mentiras. Dice Isaías 28, del 14 al 18. Oh coplistas burlones que gobernáis a este pueblo de Jerusalén, oíd la palabra de Yahvé. Habéis dicho, hemos hecho un pacto con la muerte y con el Seol tenemos alianza. Cuando el azote pase, cual torrente no nos alcanzará, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y de la falsedad nuestro escondrijo. Por tanto, Adonai Yahvé dice así, he aquí yo pongo por fundamento en Sión una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que crea no será conturbado. Pondré la justicia por cordel y la rectitud por plomada. El granizo arrasará vuestro refugio de mentiras, y las aguas arrollarán vuestro escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestra alianza con el Seol no será estable. Cuando pase el turbión del azote, os pisoteará. Ellos conocían la palabra, sabían lo que el profeta Isaías había escrito por boca de Dios. Ellos sabían a quién se estaba haciendo referencia, que Dios el Padre resucitó a Jesucristo y lo estableció como piedra angular, como la base, como el fundamento. Pues quiero preguntarte algo, mi querido hermano, mi querida hermana. En tu vida, ¿es Jesús la piedra angular? Jesús es la piedra angular de tu familia. Jesús es la piedra angular de tu matrimonio. Es Jesús la piedra angular
de tu vida productiva. Y mi querido hermano, ¿has analizado tú si Jesús es la piedra angular de tu iglesia? Hay muchas iglesias que están dedicadas a armar encuentros, retiros, campamentos, campañas. Bueno, muchas cosas que entretienen a la gente. Muchas cosas que jalan multitudes. Pero no es Jesús su fundamento. Yo te pregunto, a ti que estás escuchando este mensaje o que lo estás viendo ahora, ¿es Jesús el fundamento de tu iglesia? Si no lo es, puedes salir de ahí. Acá tienen un caso ridículo. Estos hombres ahí reunidos en un Sanedrín, los interrogan a ambos por hacer un bien a un hombre lisiado. Y lo que habían montado era algo pero tan falso. Bueno, si a ti te persiguen, que sea por algo bueno, no por algún pecado que hayas cometido. Vean ustedes que en la Escritura nos hace referencia a 4 cosas que les asombran a estos acusadores, a todos ellos. Lo primero, porque está remarcado en la palabra de Dios, es la osadía con que hablan. Hablan sin temor, hablan con confianza, con valentía. ¿Por qué? Porque Dios les quita el temor de su corazón. Y te quita el temor del corazón a ti para que puedas hablar de Jesús con mucha confianza. Hablan ellos sin temor. Tú debes hacer lo mismo. El segundo aspecto que les llama la atención es que eran gente sin estudios ni preparación, eran hombres sencillos, comunes, corrientes, sin cultura. Bueno, no sé si de repente tú creas que necesitas un diploma o mucha preparación para ser usado por Dios. No digo que vayas y quieras hacer una exposición de la palabra de Dios sin haber siquiera leído los versículos. Claramente, ustedes lo pueden recordar en el periodo que hemos estudiado, las cartas de Pedro. Él claramente dice, debemos estar preparados para hacer una buena defensa de la fe. Pero no esperes graduarte en teología, por favor. Pero no esperes terminar todos los ciclos de la iglesia para decir, bueno, ahora sí recién puedo ir a hablar con mi hermana, o con mi hermano, o con mi papá, o con mi hijo acerca de Cristo. No, Él va a poner palabras también en ti. El tercer aspecto es que reconocieron que estaban con Jesús. Vieron el reflejo de su maestro en ellos. Bueno, es que habían pasado tanto tiempo en presencia de Jesús que ya eran casi como Cristo. ¡Qué desafío para ti, hermano, hermana! Pero obvio, depende del tiempo que pasas en intimidad con el Señor para que te parezcas a Él. ¡Qué manera maravillosa de decir, este hombre está en comunión con Dios! Esta mujer refleja a Cristo en su vida. Y el cuarto punto es que tenían la evidencia frente a ellos. O sea, no podían hacer nada. Estaba ahí el lisiado que pedía limosna, estaba sano a su lado. Hermano, hermana, que tu testimonio sea tu vida transformada por el poder de Dios. Ese que sea tu testimonio. No simplemente las historias de otros, el pastor tal o el hermano cual. El Señor obró en mi vida. Él cambió mi forma de ser. Que así sea contigo. Que busquen algo para condenarte y solo vean los milagros que se han hecho en tu vida en el nombre de Jesús.
porque Dios está contigo. Punto número 3, cuando te amenazan. Dice Hechos 4, del 15 al 22. Entonces les ordenaron que salieran fuera del Sanedrín y deliberaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque ciertamente una notable señal milagrosa ha sido hecha por medio de ellos. Manifiesta a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarla. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos severamente para que no hablen más en este nombre a ningún hombre. Y llamándolos les ordenaron que de ningún modo hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Respondiendo entonces Pedro y Juan les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Ellos entonces, no hallando cómo castigarlos por causa del pueblo, amenazándolos aún más, los soltaron. Pues todos glorificaban a Dios por lo sucedido, porque el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Bueno, no era la primera vez que los principales religiosos querían velar la realidad de la resurrección de Jesucristo. No era la primera vez que estos se habían confabulado, se habían reunido entre todos ellos para tratar de minimizar el efecto de lo que estaba sucediendo en el pueblo. No era la primera vez que entre los perversos se ponían de acuerdo para hacer algo mucho aún peor: querer negar la obra de Jesucristo. Recuerden ustedes que cuando resucitó Jesús, los guardias fueron a informar lo sucedido y estos mismos religiosos compraron su silencio, les pagaron para que dijeran que los discípulos habían ido en la noche, habían robado el cuerpo de Jesús. Bueno, si alguien tiene curiosidad, puede echar una mirada a Mateo 28, del 1 al 15. Estos religiosos líderes querían seguir encubriendo la verdad, callando a Pedro y Juan, pero no se dejaron intimidar estos dos. Estos líderes religiosos creían que por ser numerosos y además poderosos, creían que podían influir en el carácter de Pedro y de Juan. Y entonces encontraron una solución. Se ponen otra vez de acuerdo entre todos ellos y dicen: pues amenacémoslos muy duramente, para que no hablen y no enseñen acerca del nombre de Jesús. Amenacémoslos de verdad para que dejen de predicar en ese nombre. Si eso pasara contigo, si tu familia te dijera: por favor, José, no ores, estamos bien, por favor, no nos hables de tu fe. Si en tu trabajo, en tu empresa, te dijeran: no quisiéramos escucharte hablar de esas cosas religiosas. Si cualquiera en tu grupo social en el que tú quieres involucrarte y compartir te dijera: hermano, pero ¿puedes dejar de hablar de tu fe? ¿Cómo responderías tú a eso? ¿Cómo lo harías? ¿Sería una orden suficiente para callarte? ¿Sería suficiente eso como para decir: sí, está bien, prefiero quedar bien con todos ustedes? Pues el diablo quiere siempre silenciarte. Y lo cierto es que Cristo te envió a predicar y a enseñar su palabra. Si tú no lo haces, acuérdate lo que dijo Pedro: ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Es cierto que ahí estaban las autoridades. Y es cierto que Dios llama a obedecer a las autoridades. Pues Romanos
13 del 1 al 7 lo manifiesta de esa manera. Y entonces podría haber una confrontación, decir, bueno, perfecto, o sea, el Señor ha puesto a las autoridades y esas autoridades ahora me están negando el hecho de que yo pueda predicar. Sí, y debes obedecer a las autoridades, pero no cuando esto va en contra de Dios, en contra de los mandatos de Dios, en contra de las ordenanzas de Dios. Tú puedes obedecer y tienes que obedecer todo lo que las autoridades dicen y mandan. Pero en cualquier cosa que confronte a lo que manda la palabra de Dios, pues solo puedes y debes obedecer al Señor. El Señor está contigo. El Señor está ahí para cuidar de ti. Así es que no calles, no busques una razón para decir, bueno, me dijeron que guardara silencio. No, ya no puedo mencionar eso porque es prohibido. Pues así como Pedro, tú debes tener el valor de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida y no callar por temor al hombre. Tú debes siempre magnificar la obra de Dios en ti, para que vean y crean. Porque cuando una señal es evidente, cuando alguien que te conoce puede decir, sí, yo efectivamente puedo dar fe de que este hombre no era lo que ahora es. Pues fíjate que ni los saduceos pudieron negar el milagro. Ellos negaban cualquier cosa sobrenatural. Pero ahí estaba y no podían negarlo. Muchas personas todavía niegan la existencia de los milagros. Dicen, no, los milagros eran para llamar la atención de la gente. Los milagros sucedían para que Cristo sea visto y le puedan seguir mucha gente. Por eso multiplicaba los panes, por eso daba de comer a muchos, por eso sanaba a los enfermos por montones. ¿Cuál de ellos estuvo en la crucifixión? Hay muchos que dicen que si vieran un milagro, pues creeríamos. Yo te digo que hay multitudes de personas que vieron muchos más grandes milagros, pero no creyeron. Por eso, tu testimonio es de que cada día es un milagro. Cada día hay un milagro en tu vida. Mínimo. Cada día sucede algo completamente excepcional, con lo cual puedes sentirte tranquilo, feliz, de darle gracias a Dios, de saber que eso vino de Él. El problema está en la voluntad y el corazón. El corazón es perverso. Y la incredulidad no es por falta de evidencias, porque ahí están, los milagros suceden. El problema está en el corazón. El corazón es el que no quiere ceder para que no haya suficiente fe. Vamos a concluir. Dios está contigo en medio de las pruebas. Cuando más lo necesitas, cuando más te acosan, cuando más se oponen a tu fe, Dios está contigo. Por eso tú tienes que predicar a Jesucristo sin temor. Tú tienes que ver que tu palabra sea de honrar y glorificar a Dios. Porque Dios está contigo cuando proclamas la fe verdadera. Dios está contigo, porque todo lo que haces es pensando en darle la honra a Dios. Cuida mucho, iglesia, que tu fundamento sea Cristo y que todos lo vean así. Cuida mucho que tu fundamento en tu familia, en tu vida,
en tu hogar, en tu iglesia, sea Jesucristo. Que no sea el hombre, que no se exalten las personas, que no digan, Dios me ayuda a mí en todo lo que yo quiero. Es probable que eso suceda, pero no es en todo lo que Él quiere. Es en todo lo que Dios desea hacer a través de sus hijos. Que tu vida esté bajo cuidado vigilante, cuidando tus acciones, cuidando tus pensamientos, cuidando tus reacciones, porque todos están viendo y para todos debe ser una señal evidente tu vida. Pero principalmente porque Dios está contigo, ahora que son los tiempos finales. Y es cuando más necesitas reflejar a Jesús. Que Dios sea visible en tu vida, porque Él siempre está contigo. Vamos a orar. Amado Señor y Padre nuestro, te damos infinitas gracias por esta mañana y este nuevo mes que empieza hoy. Queremos bendecirte, Señor. Queremos honrarte con nuestras vidas. Queremos glorificar tu santo nombre. Y esperar en ti, mi Dios. Esperar de que tú, Padre, te magnifiques en cada cosa que hagamos. Queremos hacer discípulos, queremos predicar tu palabra, queremos que tu iglesia prospere en conocimiento y en verdad. Y por eso ofrendamos, por eso cumplimos con nuestros deberes hacia ti, Señor, porque queremos que esta obra no se detenga y porque queremos ser parte de ella. Te agradecemos, Dios amado, porque este mes seguramente tú vas a derramar muchísimas bendiciones y habrán muchísimos milagros en nuestras vidas y también habrán muchos, pero muchos, actos de acción de gracias hacia ti. Queremos bendecir la vida de aquellos hijos tuyos que recientemente han declarado su fe. Han reconocido tu señorío, Jesucristo, y ahora viven la gracia divina de tu amor porque son de tu familia. Gracias, Dios, por esas vidas. Gracias, Padre bendito, te damos, porque sabemos que cada arrepentimiento de ellos y cada momento de decisión de que tú seas su Señor y Salvador ha provocado una fiesta en el cielo. Gracias, Dios bendito. Te agradecemos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.